Bueno, el proyecto tiene como objetivo el fortalecer a la Unidad Académica Campesina de Tiahuanacu con el apoyo académico y metodológico del Departamento de Biología de la UIB. Por tanto, se hacen intercambios, se plantean intercambios de personal, como ahora estamos acá nosotros. Javier también ha estado de visita en Bolivia y se puede fortalecer y lograr resultados más fiables. Para nosotros en Bolivia es súper importante la participación del proyecto con España, ya que en la universidad donde trabajo, que es la Unidad Académica Campesina de Tiahuanacu, no es habitual el poder hacer la investigación durante los últimos años, ¿no? Sino que siempre la gente hace la investigación al final, después de salir. Entonces, con este proyecto estamos innovando este procedimiento de hacer la investigación antes de egresar, ¿no? Y estamos haciendo varias investigaciones y principalmente con el apoyo lo que estamos haciendo es comprar algunos equipos para laboratorio y así facilitar a los estudiantes que no solamente están por egresar, sino a la mayoría de los estudiantes, ¿no? La investigación que ahora mismo realizamos en Bolivia se centra en el aprovechamiento de los recursos, del agua y de los nutrientes para el cultivo de hortalizas, que pensamos que va a ser muy beneficioso para la zona, ya que se va a diversificar las hortalizas que ellos cultivan a fin de mejorar sus ingresos económicos. La gente tiene como una de sus principales actividades la agricultura, por tanto tiene muchas esperanzas de que el insertar nuevas especies va a ayudarles en su desarrollo económico sin alejarse de la sostenibilidad. Pues proponemos unas estrategias de cultivo orgánicas que son las que se están investigando ahora mismo con las tesis de grado que apoya el proyecto. Por último, el tercer objetivo del proyecto es hacer un plan de transferencia de estos resultados hacia las familias productoras, es decir, una interacción entre los estudiantes y los productores para que este efecto beneficioso se vea multiplicado en la zona. Lo que queremos hacer en el futuro, evidentemente ahora hemos empezado con una etapa de investigaciones. Queremos que estas investigaciones queden plasmadas en las familias productoras. Queremos hacer la segunda fase para ya trabajar con la gente del campo que se dedica principalmente a producir productos como tubérculos, por ejemplo, ¿no? Y también, claro, continuar con las investigaciones, queremos ampliar, continuar con las líneas planteadas en forrajes y hortalizas, tenemos nuevos temas de tesis que podríamos desarrollar a futuro y el permanente interés de las familias que ahora mismo forman ya parte del proyecto que también quieren continuar.